Vamos a estudiar la continuidad de una función. Como veis, la función no es racional ni tampoco es polinómica. Es una función definida a trozos y, como podéis ver, es una mezcla. Vamos a ver cómo estudiar la continuidad. Bien, en primer lugar, como siempre, empezamos viendo quién es el dominio de esta función. Entonces, vamos allá. Empiezo por esta primera función y tengo que hallar los números que anulan al denominador. Bien, ya tenemos calculados los números que anulan al denominador. Son el 0 y el 2. Pero ahora tenemos que comprobar si están en los valores de x en los que funciona esta función. Vemos que el 0 sí, pero el 2 no. El 2 no nos afecta, el 0 sí. Bien, entonces el 0 anula al denominador, por lo tanto, tiene que ser excluido del dominio. Por último, ahora estudiaríamos la función polinómica. La función polinómica sabemos que no tiene ningún tipo de problema, por lo tanto el dominio sería, voy a escribir aquí, 1 infinito. Voy a escribir aquí arriba el de la función racional, que sería de menos infinito hasta el 0, unión del 0 al 1. Bien, conclusión, que el dominio de la función es todos los números reales, excepto el 0. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que tenemos que obtener. Voy a borrar los cálculos para tener espacio y calcular, obtener la continuidad. Bien, vamos allá. Entonces, voy a empezar a estudiar la continuidad en el 1. Fijaros que tenemos que estudiar la continuidad en todos los números que pertenecen al dominio. Yo voy a empezar en el 1. Bien, en primer lugar, el 1 pertenece al dominio de la función. Y voy a apuntar cuál es su imagen. La imagen del 1 es, vamos a sustituir, y sería 1 partido de 1 al cuadrado es 1, menos 2, es decir, menos 1. Bien. A continuación, pasamos al cálculo de los límites laterales. Bien, he terminado. Ya he estudiado la continuidad en x igual a 1. En primer lugar, calculé la imagen del 1 y después lo que he hecho es calcular los límites laterales. Límite por la derecha me dio menos 1, el límite por la izquierda que también me dio menos 1, o sea, coinciden, buena señal, y ahora el límite cuando x tiende a 1 es por tanto menos 1, que coincide con la imagen del 1. Por tanto, la función es continua en el 1. Entonces voy a apuntar aquí, sí, continua en x igual a 1. ¿De acuerdo? Bien. Una vez está estudiada la continuidad en el 1, tengo que estudiar la continuidad en el resto de los puntos del dominio. En el 0 ya sabemos que no es continua, porque el 0 no pertenece al dominio. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar qué ocurre en el intervalo menos infinito hasta el 1, excluido el 0, y en los números mayores que 1. Vamos allá, voy a borrar y lo escribo.
Vamos allá, empecemos por el más fácil. Si x es mayor que 1, es decir, si preferís escribir el intervalo 1, infinito, la función es 5x menos 6, que es una función polinómica. Por tanto, tenemos garantizada la continuidad. ¿La continuidad en dónde? En este intervalo, en todos esos puntos. Y por último, si x pertenece a menos infinito 0, unión 0, 1, ¿quién es la función? Es la función racional. Es una función racional. Y las funciones racionales, igual que las polinómicas, son continuas en todo su dominio. Por tanto, esta función es continua en su dominio. En resumen, estudié la continuidad en el 1 y en todos los demás puntos del dominio. Me dio que sí es continua en el 1 y, por ser polinómica y ser racional, es continua en los dominios de definición de cada una de las funciones.